padres enfrentándose al asesino de sus hijos. Él es Randall Margraves y está en el tribunal de Michigan como padre de 3 hijas que fueron víctimas del ex médico de gimnasia olímpica Larry Nassar. Nassar era un médico del equipo nacional de gimnasia de los Estados Unidos de la Universidad Estatal de Michigan, que fue condenado por agredir sexualmente a más de 250 niñas y mujeres jóvenes bajo el pretexto de tratamiento médico. Nassar trabajó como médico para el equipo nacional de gimnasia durante 4 Juegos Olímpicos y en la Universidad Estatal de Michigan fue un miembro de la facultad, además de tratar a múltiples atletas de varios equipos deportivos. El abuso de Nassar fue expuesto en 2016 por una investigación conjunta de Indianapolis Star y USA Today Network. La investigación reveló que la Federación de Gimnasia estadounidense había ignorado y encubierto las denuncias de abuso sexual por parte de entrenadores y personal durante décadas, incluido el abuso de Nassar. Durante su juicio, 2 de sus hijas entregaron impactantes declaraciones. Inmediatamente pensé en el momento en que tenía 13 años. Solo era una niña acostada en una mesa en el MSU, y él pasó sus manos sin guantes por todo mi trasero y deslizó su pulgar en el área más privada de mi cuerpo. Luego, sin los guantes, Nassar me tocó accidentalmente en un lugar donde ningún hombre tiene permiso de tocar. Randall Margraves, notablemente enfadado, solicitó 5 minutos a solas con Nassar. El juez se negó y algunas personas se rieron. Luego solicitó solo 1 minuto y cuando también lo rechazaron, perdió el control. Quiero pedirle que como parte de esta sentencia me conceda 5 minutos en una habitación cerrada con llave con este demonio. ¿Haría eso? ¿Sí o no? No, señor, no puedo. ¿Me darías 1 minuto? Sabe que no puedo hacer eso. No es así como funciona. ¡Quédate abajo! ¡Quédate abajo! Se abalanzó sobre el médico, pero los agentes de la corte pudieron contenerlo antes de que le hiciera daño. Nassar fue arrestado en 2016 y acusado de varios cargos de agresión sexual. Se declaró culpable de múltiples cargos de agresión sexual y posesión de pornografía infantil. Fue sentenciado a 175 años en prisión. Él es Lucas Kendall, nacido el 5 de mayo de 1986. Kendall ahora tiene 37 años. Fue condenado por asesinato en segundo grado e intento de asesinato en segundo grado. Fue declarado culpable de disparar 8 tiros a 2 personas, matando a una y dejando a otra paralizada. Según Smarters, la víctima que logró sobrevivir al tiroteo, no hubo ningún tipo de discusión ni amenazas antes de que Kendall abriera fuego. Era un día normal y estaba haciendo sus cosas cuando ocurrió el tiroteo. Kendall decidió representarse a sí mismo durante el juicio, lo cual fue una jugada muy arriesgada, considerando la gravedad de los cargos durante el juicio. Kendall le dijo al jurado que la evidencia fue inventada porque era blanco y sus víctimas eran afroamericanas. A pesar de la advertencia del juez, Kendall continuó hablando, alegando como precedente que fue arrestado debido al tiroteo de George Zimmerman. Cuando todo esto no funcionó, Kendall decidió declararse loco y fue entonces cuando Donald Byrd, el padre de una de las víctimas, perdió la cabeza. En una diatriba emocional, insistió en que Kendall estaba muy cuerdo y debería estar en prisión, no en un hospital mental. Es aquí donde podemos ver a Donald al borde de las lágrimas, exigiendo de que se haga justicia por su hijo. Él no debe ir a ningún hospital psiquiátrico. Tiene que ir a prisión, hombre. Él no estaba loco. No estaba loco. ¿Luego se volvió loco de repente? ¿Ahora se volvió loco? ¿Quieres estar en un hospital psiquiátrico? ¡Asesinaste a mi hijo por nada! Finalmente, Donald fue escoltado fuera de la sala del tribunal para darle un poco de tiempo y pudiera calmarse. La evidencia contra Kendall era sólida, por lo que fue sentenciado a cadena perpetua con un periodo mínimo obligatorio de 25 años por el asesinato en segundo grado de Byrd y 30 años con un periodo mínimo obligatorio de 25 años por el intento de asesinato en segundo grado de Smarters. Este es Scott Schweikert. En diciembre de 2003, colaboró con el destacado criminal Steven Lorenzo para acabar con la vida de 2 hombres de 26 años, Jason Galehouse y Michael Wolkoff. Los 2 asesinos vivían en Tampa, Florida,
y los crímenes que cometieron estos dos son la peor pesadilla que un padre pudiese imaginar. Schweikert y Lorenzo abandonaron un club nocturno de Tampa con invitados en 2 ocasiones distintas, pero sus víctimas no vivieron para ver el día siguiente. El señor Lorenzo en la cama, con el señor Galehouse, acostado y atado a la cama por los tornillos, y con sus manos asfixió al señor Galehouse por detrás. Ese estrangulamiento es lo que lo mató. Sus víctimas fueron drogadas, agredidas y torturadas antes de ser asesinadas. Pero eso no es todo lo que hicieron después de este terrible suceso, pues también hicieron cosas indescriptibles con los cadáveres de estas personas inocentes. El señor Galehouse fue asesinado. Su cuerpo fue envuelto y puesto en un remolque a la entrada de la casa del señor Lorenzo. El señor Schweikert y el señor Lorenzo fueron a desayunar. Fueron a Home Depot a comprar suministros. Los suministros que necesitaban incluían bolsas de basura de contratistas, bolsas de basura grandes y muy resistentes. Luego regresaron a la casa del señor Lorenzo. El señor Schweikert le dijo que llevaron el cuerpo del señor Galehouse al garaje, donde lo desmembraron. Cabeza y torso permanecieron juntos, brazo a brazo, pierna y pierna. Los 2 hombres fueron acusados de asesinato en primer grado. Schweikert se declaró culpable para evitar la sentencia de pena de muerte. Lorenzo ya estaba cumpliendo una condena por un cargo federal de drogas y recibiría su sentencia una vez que fuera liberado. Sin embargo, en su declaración afirmó que era un maestro de la práctica sexual llamada bondage, que consiste en la inmovilización de uno de los participantes y que las víctimas habían accedido a participar en un video de bondage con él. Pero las cosas rápidamente se salieron de control y se dieron cuenta de que las víctimas llamarían a la policía, por lo que decidieron asesinarlos. Los detalles de este caso conmocionaron a la comunidad local, especialmente a los amigos de Jason Galehouse. Déjame decirte en este momento que me revuelve el estómago solo por tener que mirar tu asquerosa cara. Sí, así es, haz una mueca, eres espeluznante. Tuvieron que sentarse durante los procedimientos judiciales y escuchar la forma fría y calculada en que asesinaron a su amigo durante el juicio. La madre de Jason hizo una declaración muy emocional e impactante diciendo que ha estado esperando durante años para confrontar a los asesinos de su hijo, y es por ello que no se contuvo con sus declaraciones. Una tumba, un cuerpo o una lápida. Tengo el vertedero de la ciudad con mi hijo desmembrado como carne de hamburguesa en un basurero. Él es Mitchell Savikas. En enero del 2016, un adolescente de Michigan llamado Isaiah Blue fue asesinado a tiros por Savikas de 19 años, quien además estaba acompañado por su hermano de 16 años, Daniel Benavides. Benavides estaba en posesión de una pistola de juguete, pero participó en un robo del que se declaró culpable de asesinato en segundo grado. Recibió una sentencia de 20 a 40 años en prisión. Su hermano, Savikas, que tenía 19 años en el momento del crimen, fue declarado culpable de homicidio grave y sentenciado a cadena perpetua. Savikas y Blue, la víctima, habían cruzado sus caminos en detención juvenil, y Savikas admitió en tribunal que no le agradaba a Blue. Savikas se representó a sí mismo en el tribunal y afirmó que le disparó a Blue en defensa propia. Las imágenes del circuito de televisión cerrado y las pruebas recopiladas por la policía sugirieron lo contrario durante el juicio. El juez llamó a la madre de Isaiah Blue, Larissa Seaton, para dar una declaración, y en medio de lágrimas y dolor se enfrentó a los asesinos de su hijo y los llamó 2 cobardes con un arma que decidieron jugar a ser Dios. Ahora, este es el desgarrador momento. Larissa Seaton se enfrentó a los asesinos de su hijo. No puedo evitar sentir pena por ti. Eres demasiado joven para estar aquí. Eres robado de todos los que te aman también. Te robaste a ti mismo. Savikas dijo que no tenía nada que decir cuando se le dio la oportunidad de hablar, pero en cambio, Benavides se disculpó con la familia de Blue. Quiero disculparme con la madre de Isaiah Blue, sus amigos y el resto de la familia. No soy bueno con los discursos, pero estas palabras vienen de mi corazón. Él es Van Terry.
está en el tribunal de primera instancia del condado de Cuyahoga, en el juicio del asesino en serie de Ohio, Michael Madison. Imagina ser un padre que acaba de perder a su hijo en un acto de violencia sin sentido. Esta era la realidad que vivió Van Terry, cuya hija de 18 años, Zerelda Terry, fue estrangulada por Michael Madison. Este asesino en serie convicto también asesinó a Satisha Seeley, de 28 años, y a Angela Deskins, de 38 años. Como padre afligido, Terry tuvo la oportunidad de hablar y de expresar su dolor durante la audiencia de sentencia, pero mientras estaba de pie en el podio expresando su dolor, miró hacia atrás y notó que Madison le sonreía. Y fue entonces cuando Terry perdió el control, se abalanzó sobre la mesa del acusado y apenas esquivando la cara de Madison, cayó en la mesa de la sala del tribunal. Todo este incidente fue captado en cámaras. La escena era caótica y los oficiales de la corte tuvieron que intervenir rápidamente para proteger a Madison de la ira de Terry y lograr contenerlo. Michael Madison, de 38 años, no pareció inmutarse por el incidente. Finalmente fue declarado culpable de 3 cargos de homicidio agravado por motivos sexuales, secuestro, relaciones sexuales no consentidas y par de otros delitos. Se le impuso la pena de muerte y actualmente se encuentra en el corredor de la muerte en la institución correccional Filakoff. Las acciones de Terry fueron inaceptables en la corte, pero muchas personas desearon que hubiera golpeado al asesino y borrado la sonrisa de su rostro. Él es Tonio Hughes y está en el tribunal de Cincinnati por el juicio de Deshaun Brown en 2020. La pareja de Hughes, Nitisha Latimore, de 29 años, y su hijo Nick. Pero mientras el cuerpo de Nitisha fue encontrado cerca de un puente, el cuerpo del pequeño Nilo no fue encontrado. Los investigadores sugieren que el cuerpo pudo haber sido arrojado al río Ohio. El sospechoso Deshaun Brown, de 20 años, está acusado de cometer este atroz crimen y ha sido declarado apto para ser juzgado por la oficina del fiscal del condado de Hamilton. Brown era el exnovio de Nitisha. Tenía antecedentes de agresión y Nitisha había presentado una moción de no contacto en su contra. Los abogados de Brown presentaron una moción para excluir a su cliente de la posibilidad de enfrentar la pena de muerte, alegando que tiene una enfermedad mental que, según la ley de Ohio, podría evitar que reciba dicha pena. El juzgado no quedó convencido por esta moción y se solicitó que un experto independiente evaluara el estado mental del acusado. Fue durante la audiencia de moción que Hughes atacó a Brown por la espalda, lo golpeó repetidamente en la cabeza y el cuello antes de que los oficiales de la corte lo abordaran y lo sujetaran. Hughes fue acusado de desacato al tribunal y enviado al Centro de Justicia del Condado de Hamilton durante 7 días. Fue puesto en libertad 3 días antes de la fecha límite de su sentencia.